Bien, vamos con el sexto vídeo sobre el curso de finales de peones. ¿Vale? Hemos visto 3 de finales de peones igualados, 2 de peones pasados y en este, bueno, vamos a empezar viendo cómo, un ejemplo de cómo un peón de más suele ser más que suficiente para ganar la partida. En este ejemplo vamos a ver una partida de Alburt contra Kasparov del año 1978, en el cual vamos a ver cómo Kasparov pues, fácilmente gana un final de peones con un peón de más. ¿De acuerdo? Aquí el blanco jugó rey f2, el negro juega rey f6. Es importante primero situar bien el rey antes de movilizar los peones, ¿de acuerdo? Avanzar lo máximo posible el rey. Ya sabemos que el rey es muy importante en los finales, ¿de acuerdo? El blanco hace lo propio, rey e3, rey e5, jugando con el concepto de oposición que ya conocemos de otros vídeos anteriores, rey f3, y aquí ya el negro realiza el avance de f5, que es su peón pasado. Como norma general, el peón pasado debe ser siempre el primero en avanzarse, ¿de acuerdo? Pero esto es una norma general, eso no quiere decir que siempre sea igual. Pero ante la duda es más fácil, es más difícil equivocarnos si avanzamos el peón pasado. En este caso, blanco rey e3, el negro continúa con g5. Vemos que el negro primero ha avanzado el rey lo máximo posible, ahora ya no puede avanzar más, y a continuación está realizando el avance de sus peones. El blanco juega h3 tratando de interrumpir el avance de los peones negros, y aquí el negro juega rey d5 como buena jugada. ¿Por qué g4 no vale aquí? Porque tras h por g4, f por g4, tras rey f2, ya no se puede ganar. Esto es un final de tablas, ¿vale? Teórico. Rey f4 y ahora con g3 son tablas. ¿De acuerdo? Vemos que tras h por g3 el negro ya no podría avanzar más. Y tras lógicamente una jugada como rey g5 serían tablas igualmente. Bien, es importante conocer que esta posición son tablas por la jugada g3, ¿de acuerdo? Por eso aquí el negro no puede jugar g4, ¿de acuerdo? Entonces por eso Kasparov juega rey d5, dando la vuelta y el momento de jugar la jugada g5 o incluso f5. Veamos aquí que tras rey d5 de Kasparov, el blanco juega rey d3 con la oposición. Kasparov sigue forzando con rey c5, el blanco continúa con rey c3 y ahora que el blanco está alejado sí que juega g4. Aquí rey d3, g por h3, g por h3, rey d5, Kasparov vuelve, rey e3, rey e5, rey f3, f4, rey f2, rey e4, rey e2, f3. Si solo fuera un peón serían tablas, pero hay otro peón aquí que va a ganar la partida. f3 jaque, rey f1, rey
F5, rey G1, rey E5 y se gana la partida. En la siguiente partida, la partida Seyrawan Kasparov del año 1983, a pesar de la igualdad material, vemos que las blancas tienen problemas, puesto que el negro puede crear un fácil peón pasado con A5, B4. Aquí las blancas que están cerca del control de tiempo jugaron la jugada no tan fuerte E4, cuando lo más conveniente era avanzar con el rey, como ya hemos visto, que suele ser más interesante avanzar el rey antes que avanzar los peones. Entonces la jugada rey D4 era la más correcta en ese momento. Aquí Kasparov, tras la jugada E4, jugó G5 como buena jugada, y tras F4, G por F4, G por F4 y rey C5, las negras van ya buscando jugar su peón pasado. ¿De acuerdo? Vimos una posición bastante similar en, no sé si en el vídeo 2 o 3. ¿De acuerdo? Aquí, tras rey C5, el blanco busca la oposición, un concepto que ya conocemos. A5 buscando el peón pasado. Rey D3. H5 buscando ganar los tiempos. H4. Si en lugar de H4, rey C3, viene un B4 con jaque, ya jugando el peón pasado. Sin embargo, viene B4 igualmente. A4, F6, jugando con los tiempos que ya conocemos de los peones. F5. Y ahora las negras tienen que llegar a esta misma posición, pero tocándole jugar al blanco. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo consiguen? Con la siguiente maniobra. En muchas ocasiones tenemos que buscar este tipo de maniobras en las cuales llegamos a una posición en la cual es la ideal, pero tiene que mover el jugador contrario. Aquí Kasparov juega rey C6 y tras rey C4, rey C7, rey D3, rey D7, la oposición lejana, rey E3, rey C6 y tras rey D3, rey C5, Kasparov logra el objetivo marcado. Hemos llegado a la misma posición que antes, pero ahora toca jugar al blanco y el negro gana la partida. Ahora la victoria es bastante sencilla. Tras rey E3, B3, rey D3 y tras rey B4, E5, rey A3 y se gana la partida. Un ejemplo en el cual vemos cómo hay que maniobrar con el rey para buscar los objetivos más adecuados y que no es nada fácil conseguir victorias con peones limpios. Bien, para el siguiente vídeo, que será el último ya sobre finales de peones, os propongo que vayáis analizando esta posición, que es la que veremos, que es la última partida que jugó Kasparov de manera oficial. ¿De acuerdo? En él se puede ver que, a pesar del peón de ventaja, la tarea de las blancas no es nada fácil, puesto que al tener el peón doblado, este tiene mucho menos valor. ¿Vale? Y para finalizar, en el siguiente vídeo veremos también otra posición con peones doblados en la famosa y conocida variante del cambio de la española. Estos son los dos últimos finales que veremos, o sea, temas con peones doblados de peones, y los veremos en el siguiente vídeo. Os pongo la posición por si queréis ir analizándola y viendo cómo podría jugarse, de tal manera que en el siguiente vídeo pues
pues podamos resolver las posibles dudas que vayan surgiendo. ¿De acuerdo? Vale, un saludo, hasta luego.